Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El pasado jueves 4 de enero, el dirigente del Partido Demócrata, Gabriel Lemparte, generó polémica al cuestionar en pantalla a Valeria Cárcamo sobre una antigua denuncia sobre ataques sexuales de carabineros. Esta mañana está con nosotros Valeria Cárcamo, panelista, dirigente, y se ha permitido venir. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien. Gracias por venir. Igual, y gracias por la invitación. No. Voy a partir haciendo una pregunta, algo que interpreté. Cuando tú planteas lo que se ha viralizado en estos últimos días a propósito de esta polémica, yo lo que entiendo es que estaba usando una figura retórica debido a que estaba representando personas que incluso estaban alrededor tuyo en el contexto de lo que sucedió en octubre de 2019. Claro, definitivamente, y para que la gente también entienda, a mí me tocó durante el proceso del estallido social ser vocera de la coordinadora 8M en la región, y tuvimos obviamente reuniones días antes donde se acercaron mujeres que habrían sido víctimas de violencia sexual y que querían denunciar, pero que sus nombres evidentemente no sean públicos para que no pasen las cosas que pasaron últimamente. Y éramos 3 voceras y a mí me tocaba ir a un punto de prensa, que es lo que sale, ¿cierto?, en el video, pero se prepara un comunicado como coordinadora 8M y me dicen, oye, tú como vocera tienes que decir esto, que te preparamos en colectivo. Por tanto, cuando dice somos violadas, somos abusadas, acosadas, etcétera, de lo que decía el comunicado, eran representación de las que realmente querían permanecer en este anonimato por respeto, ¿cierto?, como víctima, y que una esté en la palestra y decir, esto es lo que está pasando detrás de la organización. Porque de otra forma, y bajo ese contexto, ¿cierto?, y las denuncias que se presentaron a nivel nacional, si las organizaciones no hablaban a través de una vocería, se desconocía también lo que estaba pasando realmente durante el estallido. Y eran situaciones de violencia de delitos sexuales, ¿cierto?, dentro de las comisarías, pero también, por ejemplo, lo que nosotros vimos en los registros, daños oculares, ¿cierto?, que pasaron, que hasta el día de hoy algunos han mencionado que no ha existido una vulneración de derechos humanos durante ese proceso del estallido social. Entonces, hay que entender ese rol, y que muchos dijeron, ¿cómo no puede entender que dentro de una vocería habla por un colectivo? Y hace poco también, en el momento que pasó, incluso al siguiente día, la coordinadora 8M de la región saca un comunicado diciendo, Valeria en ese momento habla como vocera y como decisión del colectivo. No era tan difícil, a mi parecer, entenderlo incluso. Incluso tampoco es tan difícil preguntártelo como lo puedes ver. O sea, en parte hay que aprender a dialogar. Creo que como representante de un partido te invito a intentarlo. Y a guardar respeto, como decías tú, Valeria. Un sentido bajo del lenguaje también, al en parte no entender, digamos, la figura propia de la dirigencia, es algo que hemos visto siempre. Claro, bueno. Claro, y hay algo importante que ahí me permiten agregar, porque hace poco igual dijo algo similar que me lo enviaron, que hacía el emplazamiento si es que las víctimas de Caradima acaso no se les podía preguntar, claro, y en caso que se le pregunta se les revictimiza. Y claro que sí, po. Si ese es el tema es que si uno hace una declaración pública, no significa que tenga que ser de debate político constante. ¿Por qué? Porque por algo el Ministerio Público, y más en estas materias, son reservadas. O sea, tú puedes tener incluso gente dentro del Ministerio Público, no pueden ingresar porque... Y eso al en parte sabe bien que hay causas reservadas. Claro, y aparte, y yo creo que es eso, porque al final lo que me llamó la atención es que dentro de su profesión él es abogado y sabe perfectamente cómo funcionan estos sistemas. E incluso es algo que hemos intentado instalar. Primero, que lo más difícil para nosotras, y digo también nosotros porque los hombres también han sido víctimas de violencia sexual, lamentablemente en su mayoría han sido víctimas mujeres, ¿cierto? Lo que más cuesta es denunciar. Lo que más cuesta. Y creo que lo que pasó dejó en claro el por qué. Porque si denuncias y quieres dedicarte al ámbito público, te pueden preguntar.
Y te pueden decir, oye, ¿y condenaron? Porque si no hay condena, eso no es verdad. Bueno, ¿cuántos casos de violación o de abuso sexual han llegado a condenas efectivas? En un país, a todo esto, en un país donde nosotros vimos un caso muy emblemático para el país, como fue el caso de Antonia Barra, que ella no quería denunciar y decide terminar con su vida. Porque tampoco ella dice, nadie me va a creer. Y claro, a mí lo que más me dolió dentro de eso es las personas víctimas que vieron el suceso. Porque lo que provocó fue, mejor no denuncio, porque puede pasar esto. Eso, ¿cuánto ¿cierto? fortalece también esa perspectiva de todo el tiempo que venimos arrastrando como país, como sociedad? ¿Tú sentiste que fue como una provocación, Valeria? También dentro de lo que tenemos sobre la mesa, o sea, él lo sabe, él sabe cómo funcionan las cosas. ¿Lo sentiste como una provocación también directa? Sí, definitivamente. Yo vi una mala intención en un sentido de querer encasillarme, porque me emplaza directamente. O sea, me pregunta si yo fui víctima de violación. Que te descolocó también un poco, porque, o sea, es una pregunta demasiado directa para cualquier persona, ¿no? Claro. No solo para una mujer, como tú decís. El tema es que, y yo creo que lo mencioné al día siguiente, más como público, decir, bueno, yo en el espacio político, derecha, izquierda, me encuentro con diferentes personas, pero yo no conozco sus historias tampoco. Y más en el índole de delitos sexuales, yo no le puedo preguntar a cualquier persona, ¿tú fuiste abusado sexualmente? Uno, porque no lo sé. Y lo segundo es que me puede decir que no y también puede decir que sí. Pongámonos en la situación. Espacio público también, con televisión. Es que yo creo que, y eso es lo que pasa, porque creo que en el momento, aparte de descolocarme en el sentido como, es increíble que esté haciendo esta pregunta primero, lo otro es cómo en un país con una historia de las tesis de 8M saliendo todas las generaciones transversales, porque esto no es un nicho pequeño. Y que fue apoyado de forma transversal, incluso por el mismo Alemparte. Sí, dijo que nosotros estábamos las primeras, ¿cierto? Siempre. Alabó las tesis. Sí, claro, eso es archivo aparecido en las redes. Claro, y incluso decir eso, o sea, en un país donde nos cuesta tanto decirle a todas, incluso lo hemos discutido, podemos nosotros decirle mejor denuncien porque en verdad no le aseguramos nada. Muchas de las que temen a denunciar es porque sufren, ¿cierto? En el momento tú me denuncias y te la vas a ver. O sea, y hay prueba de eso, la cantidad de femicidios que existen en nuestro país. Lo mínimo que podemos hacer en nuestro rol político de un espacio público, primero es empoderar a las mujeres o personas víctimas de violencia. Pero no decir, si tú algún día das una declaración pública o lo comentas en una ocasión lo que te pasó, te voy a volver a preguntar. Igual que bonito, tú al otro día también lo recalcaste, también... no sé si te defendió, pero te acompañó al menos Preus, que estaba al lado tuyo. No, y destacar Preus. Un hombre también, compañero, estaba al lado tuyo. Definitivamente, o sea, y ahí comentarles, porque a mí me hace la pregunta y dan el espacio, ¿cierto?, para que yo responda. En el momento en que yo lo único que pensé es como, no quiero responder esto, creo que es inapropiado. Primero, porque no sabe mi historia, ¿cierto? Porque a lo mejor, y lo pongo en la situación, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si pero en mi caso no lo hice público? ¿Cómo tocas esa fibra en un espacio? Porque hay cosas que no son para el show mediático. Pero lo que hace Preus en ese momento al lado mío, porque él reacciona inmediatamente y dice, ¿cómo se te ocurre hacerle esta pregunta a cualquier persona, pero una mujer, si fue víctima de violencia? Y ahí empieza, ¿cierto?, el griterío y lo que dice, ¿cierto?, Gabriel, que está grabado, que dice, se va a hacer la víctima, ¿cierto?, como... Un tema como, primero que ni siquiera iba a la discusión del debate político, ¿cierto? A nada, porque estamos hablando de vulneración de derechos humanos y a nada saca esto. Era un ataque directo. Definitivamente, persona, porque me emplaza directamente también. Pero Preus es el que, ¿cierto?, lo frena. A lo que le responden ellos es... Y que la gente entienda, los programas en sí silencian otros micrófonos, ¿cierto?, sí, para dar el espacio de que se escuche uno. Uh-huh. Pero en el momento en que uno está ahí, en ese programa, hay gritos todo el rato. Entonces era una pelea fuerte entre ambos y yo durante ese momento no dije nada. O sea, me quedé hacia atrás a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo más adecuado que puedo decir en momentos así? ¿Cierto? Y un poco recibiendo también el apoyo de Nicolás, que estaba al lado mío, pero en todo ese rato estaba dando, se hacen la víctima, acaso no pueden responder, ella lo hizo público. O sea, él toma la decisión de conversar en otro tono con Preus. Sí, incluso durante eso, mucho griterío.
por parte de Gabriel mucho golpeo en la mesa también. ¿Él tiende a hacer eso? Sí, en los programas que he estado con él, grita de los demás, golpea la mesa. Está amenazado también en vivo en los programas de querellas, que no te lo voy a venir a aceptar. Se ha parado el programa y se ha ido también, entendiendo uno que no está preparado para el debate político. Lo segundo es que hemos visto una transición, y creo que en la política hay que apreciar cuando uno tiene convicción y sigue hasta el final con su convicción y no cambiar el discurso en base a cómo está el escenario, ¿cierto? Por mucho que digan el estallido, estos sociales, de delincuente y todo, yo sigo con mi misma línea, fue un manifiesto social, etcétera, y un contexto detrás de todo aquello. Pero creo que lo que más lamento, porque lo que se generó, primero, es que inmediatamente a mí me dejó como víctima de violación a nivel nacional. Y quiero que se entienda porque salió en toda la prensa a nivel nacional. Lo habló en el Mega, salió en televisión. Víctima, se entendió que yo fui víctima de violación directamente. Entonces, con eso, la consecuencia de esto fue que muchas personas víctimas de violencia me hablaron a mí directamente a través de mensajes diciendo, un caso era, hace poco me pasó algo similar. Y verte a ti descolocada, pero intentar defender igual es algo que da fuerzas, pero de todas las que me hablaron, la mayoría habría sufrido violencia, y no violación solamente, abuso económico, psicológico, físico, etcétera. La cantidad de casos de violencia que existe en nuestro país, que ni siquiera es necesario que yo llegue con los papeles y diga, mira, estos son todos los casos que están hechos. No, es una realidad, pero jamás hay que cuestionarlo, jamás. Dejemos este proceso tranquilo para las mujeres. Te tengo perdón, Camilo, te tengo una última pregunta como para pentalarte, ¿no? A continuación, nuestro compañero de Clave Morse, estamos hablando con Valeria Cárcamo, que no había sentado en una mesa y dado su posición sobre el incidente con Gabriela Lemparte en el aire de Sin Filtros. Una pregunta, ¿ustedes les pagan a los panelistas de izquierda para ir al espacio? A mí me estuvieron pagando 2 meses, solo 2 meses, por temas de locomoción, porque vengo desde Valparaíso y se me hacía muy complicado. Fue 2 meses, eso es lo que puedo acreditar yo. ¿Y no te pasa que sentir de que si les pagan, o a diferencia de otros panelistas del espacio, es para que sucedan escenas como la que vimos por parte de Lemparte? ¿No te estás prestando un juego? ¿Qué es lo que tú sientes? Porque también lo mismo pasa con Dauno Totoro, con los clips que seleccionan, con la manera de editar, incluso los inicios. O sea, hay una forma de construcción de narrativa que nosotros desmontamos porque nos parece que es interesante hacerlo, conforme van avanzando estos espacios, y en la cual finalmente los únicos perjudicados son los que se sientan por izquierda, quedando siempre ídolos por derecha, y cuando no van las personas de izquierda, el programa se desarma. Exacto, y déjame enfatizar en eso, porque al principio cuando a mí me invitan, y destacar, porque una cosa es la dirección y otra cosa es el equipo de producción, ¿cierto? Que han sido muy buenos y buenas en todo este proceso. Son gente que trabajan, ¿cierto? Pero en eso a mí al principio, en ir al programa, muchos tenían resquemor en que yo vaya a un programa tan de derecha, notoriamente. Pero lo que vi es que durante ese primer proceso nacieron muchas mentiras para este proceso. Entonces, bueno, hay que ir ahí y ir a debatir. Incluso cuando en este segundo proceso, ¿cierto?, se pierde este proceso, salen diciendo nosotros lo dimos todo y todo. Entonces, claro, hay un objetivo político detrás de un programa, ¿cierto? Eso es lo que yo veo. Pero lo que vi ahora último es que al parecer tenían algo preparado, porque yo en el debate público y con lo que ha pasado con Frente Amplio, gobierno, todo eso, salgo y defiendo porque es política. Pero hay cosas que no son de un show mediático, no son de un show político. Y esto tiene que ver con la violencia sexual contra la población chilena. Y es algo que para mí, cuando hay denuncias en curso, cuando hay condena, no se puede ni cuestionar, ¿cierto? Porque al final le intentas poner en duda o en jaque la credibilidad de algo que está en reserva, ¿cierto?, en el Ministerio Público. Por eso fue tan grave, porque sabe que es así.
8:59, Valeria Cárcamo habló en Radio La Clave, en copano.news, como todas las mañanas, abiertos a recibirlos de 8 a 9. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Te pasaste. Seguimos a continuación con Clave Morse. Buenos días. Que estén bien, nos vemos.